que es muy valioso contar con todos ustedes, todas y todes, hoy hasta este minuto. Bueno, lo que vamos a presentar es un análisis, como bien dice ahí el título, colectivo de los proyectos de ley sobre protección de glaciares. Para empezar es bueno que nosotros tengamos claro que una ley de protección de glaciares, proteger efectivamente los glaciares, es una demanda histórica dentro de los movimientos socioambientales, de los conflictos socioambientales. No es algo que estemos instalando hoy, esto es un proceso que viene desde más de 15 años y habría que reconocer en eso la ardua lucha que han dado, y emblemática y ejemplificadora lucha de los habitantes del Valle del Huasco con el proyecto Pascualama, porque es un conflicto sin duda emblemático en la visibilización de la problemática en torno a la destrucción de los glaciares por parte de la minería. Ya sabemos también que hay otras actividades extractivas que lo destruyen, pero esta quizás es el punto de inflexión que visibiliza los glaciares. Entonces por eso siempre es bueno recalcarlo. Bueno, aquí hay un resumen de los proyectos que se han presentado a lo largo de los últimos años, distintos senadores de la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, y nos vamos a hacer referencia, nos vamos a adentrar un poco más en los últimos tres, porque los otros ya están en un proceso distinto, ya fueron archivados, digamos. Bueno, vamos a empezar analizando el proyecto que presentó en el año 2014 la llamada bancada glacial, donde se agruparon algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Daniel Melo, la diputada Vallejo y otros más que no recuerdo ahora, pero ellos dieron paso a la bancada glacial y ellos ingresaron un proyecto de protección el año 2014, en mayo. ¿Qué es lo que pasó? La presidenta Bachelet se vio forzada a tener que anunciar este proyecto, o que iban a ellos a trabajar en torno a este proyecto en la cuenta pública un día después. Finalmente, durante todo ese año el Ejecutivo no se pronunció respecto a ese proyecto, sino hasta final de año, digamos. Y ahí lo que dicen es más bien, nosotros no vamos a patrocinar este proyecto de la bancada glacial, nosotros vamos a ingresar indicaciones sustitutivas. Y eso se materializó en el año siguiente, en el 2015, con una firma, que algo sumamente inédito, una firma de un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo, que en ese momento era el ministro Pablo Adenier Martínez, y algunos parlamentarios, incluso algunos que habían formado parte de la bancada glacial, entre ellos el diputado Daniel Melo, y además él era presidente de la Comisión de Medio Ambiente, en donde se estaba revisando este proyecto. Y eso simbólicamente genera un quiebre, un fin de esta bancada glacial, y es donde después empezamos a ver la gran mutación que tuvo este proyecto desde las indicaciones del Ejecutivo. Como les decía, entonces, se ingresan estas indicaciones sustitutivas que fueron en paquetes de 3, y lo que hizo finalmente es reemplazar todo el texto de la moción de la bancada glacial. No quedó absolutamente nada. De hecho, nosotros hablábamos de que se presentó un proyecto nuevo, era totalmente distinto. Bueno, en ese contexto, nosotros, haciendo seguimiento a todos estos procesos, nos juntamos, nos empezamos a coordinar en Putaendo, en el sector de Vicuña. Nace la coordinación, entendiendo esta necesidad de articular toda la lucha que tenían este mismo común de protección de glaciares y defensa ante los proyectos extractivos, y nos empezamos a coordinar desde ese momento. ¿Y cuáles eran los principales aspectos de la ley glaciar de Bachelet? Nosotros hablamos de la ley glaciar de Bachelet, que reemplazó el texto de la moción. Nosotros hicimos un análisis bien exhausto de todo el texto y llegamos a la conclusión de que, en concreto y en términos reales y empíricos, el proyecto no protegía a ningún glaciar, a ninguno. Establecía que los glaciares iban a estar protegidos si es que se ubicaban en región virgen. En Chile no tenemos ninguna,
si estaban en parques o reservas, incluso también monumentos, y por medio de la legislación ambiental estos pueden desafectarse, entonces en el fondo igual podían intervenirse. Proponía una nueva figura de la Reserva Estratégica Glaciar, que era someter a los glaciares a una especie de concurso, ver qué requisitos cumplían o no. Habían aspectos cuestionables respecto a eso también, porque cualquier persona podía oponerse a que un glaciar fuera declarado como una reserva estratégica glaciar. Y la mayor trampa, podemos decirlo así, de este proyecto estaba en torno a lo que ellos definían como el entorno del glaciar. Porque ellos decían, bueno, todos estos glaciares que están en todas estas áreas van a estar protegidos y su entorno. ¿Y qué era lo que sucedía? En la ley se definía que el entorno iba a ser el área circundante al glaciar a una distancia de 1000 metros. Por lo tanto, la protección eran solo esos 1000 metros que rodeaban al glaciar. Del 1000 metros 1 se podía instalar cualquier tipo de proyecto por medio de la evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, explícitamente la ley, además, para todos los glaciares que no estaban dentro de esta otra región, permitía actividades, efectivamente, en el glaciar y su entorno, y todo estaba regulado o tenía que estar sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. También proponía que los glaciares fueran reconocidos como bien nacional de uso público, lo que más adelante también vamos a explicar por qué generaba conflicto, y además lo va a profundizar la Camila. Pero para que lo tengan claro, este proyecto más bien legalizaba la intervención, la destrucción de los glaciares y su entorno, por medio de esta legalización más bien de la intervención en esta área que yo les cuento que está definida como entorno. Bueno, ahí hay una gráfica también que hicimos difundiendo, tratando de masticar y hacer más fácil la lectura de este proyecto, que en ese momento nosotros lo veíamos como una clara amenaza. De ahí nace la campaña Glaciares Libres, no al proyecto de destrucción glaciar. Y este fue un aporte de Nico en donde se trata de visualizar lo que nosotros entendíamos que estaba ocurriendo con esta propuesta de ley. Tenemos al ministro Badenier con Bachelet bajando el cerco, permitiendo la entrada al extractivismo a los glaciares dentro de esta área de 1000 metros. Un aspecto sumamente importante fue que en el medio de esta tramitación del proyecto de Bachelet, el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hizo una alerta y dijo, ojo, este proyecto, tal como se está planteando, vulnera los derechos humanos. Por ejemplo, hay cosas textuales, desde una perspectiva de los derechos humanos directamente en el goce y ejercicio de diversos derechos, por impactar directamente el derecho a la vida, a la alimentación adecuada, a la salud, al trabajo, participar de la vida cultural. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial mediante sus indicaciones sustitutivas es de preocupación, ya que no se establece una protección general de los glaciares y además desprotege otras categorías de hielo como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares. Y lo que comentaba recién la Katy, el Sebastián también, la importancia del permafrost como un recurso de permanente abastecimiento de agua. Bueno, además de este informe del INDH, que en el fondo pone en cuestión el proyecto en tanto una amenaza para los propios derechos humanos, está el informe de la Corte Suprema, que lo emite a raíz de una solicitud de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, luego de que nosotros asistimos, eso también hay que decirlo. Le piden este informe, la opinión a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el proyecto. Y la Corte Suprema emitió un informe lapidario. Estos son citas textuales. En definitiva, la iniciativa permite desarrollar proyectos, obras y actividades de distinto orden, entre ellas la económica, en los glaciares, no incluido en la declaración de reserva estratégica glaciar, en el entorno, y así establece que, por ejemplo, como se ha dicho, solamente se requerirá de un estudio de impacto ambiental que no debiera permitirse en ningún lado. O sea, nos dio la razón. El proyecto estaba dando paso a la intervención, a la legalización de la intervención del entorno y de los glaciares, la afectación misma. Bueno, esta imagen es bien
importante, o sea, la pongo para ejemplificar también. Este es el mismo glaciar, el morado que hablaba Anthony, mi compañero, que está siendo afectado por la astronadura y el uso de la tunelera bajo el glaciar. Los 1000 metros es el área o la línea que uno puede ver linealmente, o sea, lo pongo como un ejercicio, ¿no? De distancia del glaciar. 1000 metros es súper próximo, o sea, si ustedes han visitado ese lugar, por ejemplo aquí, eso está cerca de los 1000 metros, o sea, realmente al lado, en el área del glaciar. Bueno, nosotros además denunciamos de forma bien vehemente que este además era un proyecto de resguardo a la minería, y así quedó sumamente claro durante todo el proceso de tramitación de este proyecto la incidencia, la presión, el lobby que ejerció tanto el Consejo Minero, Codelco, Sonami, oficialmente en la comisión, pero también en reuniones con el ministro, diversas reuniones para hablar puntualmente de los proyectos de ley. Y quisimos rescatar algunas citas que nos parecían que eran muy develadoras de lo que ellos estaban intentando hacer. Por ejemplo, el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Kach, sostuvo, tras una de las 5 asistencias que tuvo Codelco y el Consejo Minero a la Comisión en relación a la minería y a la ley de glaciares, que nosotros, gobierno, tenemos la pretensión de interferir de manera desprolija sobre una actividad que hemos tenido, y a ustedes les consta, a los parlamentarios, particularmente cuidado de no afectar más allá de los intereses del país. Él se estaba refiriendo puntualmente a los mineros, a la actividad minera. Otra cita importante es el exdirector de la DGA, Carlos Esteves. Nos parece a nosotros, nuevamente gobierno, razonable dejar un elemento de flexibilidad al menos sobre un aspecto, y él se refería a que la flexibilidad estaba en el entorno. Ese es el elemento por el cual ellos trataron de inyectar y legalizar la intervención de los glaciares. Carlos Urenda, que era un representante del Consejo Minero, también el Consejo Minero está tratando de que este proyecto de ley tenga las adecuaciones que estimamos convenientes, y es porque en el fondo el desarrollo del sector minero puede ser dañado irremediablemente por un proyecto de ley. Nuevamente, Carlos Esteves, no creemos que todos los glaciares en Chile deba establecer una prohibición absoluta de todo tipo de actividad, porque lo que podemos hacer sobre esa base es quizás producir un daño que puede ser irreparable también para la actividad minera futura del país. Esto no lo estaba diciendo el ministro de Energía, o de Minería o Autonomía, el director nacional de agua, que tiene a su vez en la mano, digamos, todo lo relativo a glaciares, porque la unidad de glaciología depende de la DGA. Bueno, el proyecto de Bachelet siguió en tramitación, fue aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y despachado a la Comisión de Hacienda, porque habían algunos ítems que correspondían a presupuestos que tenían que ser revisados. Estuvo dormido en Hacienda hasta que se retiró finalmente el 2018. ¿Qué es lo que hizo Piñera? Fue retira el proyecto argumentando que no era necesaria una ley particular de glaciares, específicamente de glaciares, y esto era lo que, dentro de todas las cosas, uno de los argumentos más potentes que presentaron los mineros. Ellos decían: no necesitamos una ley particular de glaciares porque ya tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces no es necesario. Además cuestionaban esto de que no se debiesen proteger todos, sino algunos, pero en el fondo el Ejecutivo Piñera toma el argumento de los mineros para retirar el proyecto de ley. Eso a nosotros nos generó igual una especie de contradicción, porque por un lado nosotros estábamos haciendo campaña para que ese proyecto se cayera, pero no por las mismas razones, porque el Consejo Minero no quería la ley. Bueno, y en ese retiro también hacen el anuncio de que van a ingresar distintas formas de protección a los glaciares por medio del proyecto del sistema de áreas protegidas y silvestres. Tiene el famoso proyecto SBAP, y también por medio del proyecto de ley de cambio climático. En ambos proyectos no han ingresado absolutamente nada desde este anuncio, que fue en julio. Bueno, paralelamente a todo eso, entre el retiro y el anuncio, el senador Girardi, muy atento a todo lo que estaba ocurriendo evidentemente,
se le prende su antenita y presenta un proyecto de protección de glaciares en el Senado. Eso fue en julio del año pasado y este año él toma la presidencia de esta comisión y en marzo empieza a generar avances y este proyecto que él presenta, la comisión ya fue aprobado de forma general y entonces ahora tiene que empezarse a revisar el contenido de ese proyecto. Bueno, eso es por un lado. Después vamos a hablar de forma un poco más profunda del proyecto de Girardi. Pero entre que se estaba tramitando el proyecto de Bachelet, entre que se retiró, algunos parlamentarios que habían sido parte de la bancada glaciar y que habían trabajado en el proyecto que les cambiaron, ingresaron una moción que era pequeñísima, era modificar un artículo del Código de Aguas para evitar que se constituyeran derechos de aprovechamiento de los glaciares. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llegó el Frente Amplio, cuando llegó a la Comisión de Medio Ambiente, la presidenta que en ese momento asumió, que era una chica del Frente Amplio, ellos ingresaron indicaciones a este proyecto de reforma de un solo artículo y lo agrandaron, digamos. Ingresaron, por ejemplo, definiciones, prohibiciones y una serie de elementos. Y lo que ocurrió fue que el proyecto se complejizó y hubo algunos aspectos que eran alertantes y un poco amenazantes. Por ejemplo, contemplaba denominar los glaciares como bien nacional de uso público. La definición que estaban proponiendo para glaciar se refiere a esto, o sea, establecía que los glaciares, tal como lo está planteando Gino Casasa de la DGA, de la Unidad de Glaciología, solo los glaciares que tengan un tamaño superior a 1 hectárea van a ser reconocidos como glaciares. Eso es lo que ellos estaban proponiendo en este proyecto. Esta definición claramente no es representativa de toda la diversidad de formas crioféricas, como ya lo hemos visto en la exposición anterior de los expertos. No se consideran los glaciares con evidencia los que no tengan flujo, los glaciares de roca no están ni mencionados, no está tampoco mencionado el permafrost, no se detalla, por ejemplo, qué se va a entender por ambiente glacial o periglacial. Se entiende que entonces el objeto va a ser solo el glaciar o el hielo y no su entorno. Y hay algunos también serios problemas con respecto a lo que establecen como prohibiciones, porque más bien serían condicionantes y no prohibiciones propiamente tal. Por ejemplo, una de las prohibiciones que está de forma demasiado ambigua es el tema de las actividades subterráneas, que es una de las características del proyecto Alto Maipo. Tampoco considera, por ejemplo, el impacto de la actividad turística masiva en los glaciares y en su entorno. Tampoco se hace cargo de regular sobre los negocios posibles por hielos que se desprendan de glaciares, como se intentaba hacer en algunas zonas de la Patagonia, puntualmente en Tortel, donde querían embotellar y vender algunos remanentes de hielo. El proyecto tampoco contempla medidas para los proyectos que ya están destruyendo glaciares, ni tampoco establece ningún tipo de sanción. Este proyecto fue votado en julio en la sala, como ya les dije, fue aprobado en el pleno de los diputados y lo que debiese ocurrir es que debe volver a la comisión porque le hicieron indicaciones, es decir, observaciones, y esas tienen que ser resueltas, pero el análisis que yo les di es como tal cual salió de la comisión. Las indicaciones no están incorporadas y sí hay indicaciones que tratan de remediar en algunos aspectos los errores. Y también debemos decirlo, que eso ocurrió gracias a que nosotros le alertamos lo que estaba pasando a varios diputados para que trataran de corregir lo que se estaba generando como una amenaza. Ahora, sobre los aspectos del proyecto Girardi. El proyecto de Girardi en sí, nosotros creemos que no es un mal proyecto, y no es un mal proyecto porque está basado prácticamente en su totalidad en el proyecto de Argentina de glaciares. Y un proyecto que ya en Argentina tuvo debate, la gente estuvo participando, tuvo un buen consenso. Entonces no genera tantos problemas, aunque sí tiene ciertas imprecisiones. También mantiene el tema del bien nacional de uso público.
prohíbe, si es súper agudo, en prohibir ciertas actividades, o sea, de forma explícita dice que no más minería y la industria tampoco. Ya. Pero no, por ejemplo, no dice nada o no se hace cargo de qué pasa con las actividades que no están explícitamente prohibidas, que sabemos que son estos vacíos los que después nos generan problemas futuros. Propone sanciones y también cesa actividades si estas actividades ya están interviniendo glaciares. Bueno, nosotros como coordinación venimos trabajando sobre la base de una ley que sea de protección efectiva, pero para todos los glaciares y para sus entornos. O sea, nosotros una ley que no contemple la protección de todos, absolutamente todos los glaciares y de todo el entorno, no es una buena ley. No queremos regular por lo mínimo, queremos subir los estándares, porque creemos que la situación lamentablemente no da para más. Ya hemos visto diversos ejemplos en donde los glaciares se están destruyendo por las actividades, no solo en la minería, sino en la hidroelectricidad también, que parece muy inofensivo. Entonces, nuestro horizonte es eso, una protección efectiva para todos los glaciares y sus entornos. Eso.